Buenas noches. Primero que todo, un cordial agradecimiento al doctor Carlos Colmenares, a Diego Armando Yáñez Mesa, a todo mi semillero, a todos los semilleros que hicieron parte de este proyecto, al maestro Jairo Parra Quijano, que nos da la oportunidad de esta proyección de nuestros sueños. Muchas gracias. Mi nombre es Cindy Charlotte Reyes Sinisterra. El semillero de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cúcuta, les presenta la ponencia La presunción de autenticidad del documento electrónico. El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil enuncia las diferentes clases de documentos, disposición que se integra con la Ley 527 de 1999, que reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos. Asimismo, el artículo 252 del Código establece y tiene en cuenta la presunción de autenticidad al decir que es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. La presunción de autenticidad fue consagrada desde el Código de Procedimiento Civil originario y se extendió a los documentos manuscritos por los decretos 2282 de 1989 y 2651 de 1991 y las leyes 446 de 1998 y 794 de 2003. Esta presunción es legal, es decir, admite prueba en contrario y es posible tachar de falsedad el documento en cuanto a su autoría. Pero no debe confundirse la autenticidad con la veracidad del hecho que se pretende demostrar a través del documento, pues posiblemente este error genera el rechazo de la presunción de autenticidad del documento electrónico. Según la Corte Suprema de Justicia, la presunción de autenticidad solo se predica de los documentos firmados y manuscritos. Así, la Sala de Casación Laboral, en su sentencia del 8 de marzo de 1999, señaló el criterio anterior. A su vez, la Sala de Casación Civil y Agraria, en su sentencia de 4 de septiembre de 2000, sostuvo que la firma es un requisito imprescindible para que un documento tenga valor probatorio y sin ella solo existe un proyecto de documento. El semillero no comparte la posición de la Corte Suprema de Justicia, pues desde el Código de Procedimiento Civil originario, la presunción de autenticidad se aplica al documento elaborado. Además, existe otro principio constitucional que es el de la buena fe. Luego, no puede recurrirse a este principio solo para los documentos firmados y manuscritos y desconocerlo para los elaborados. Hechas las anteriores precisiones, el semillero pretende responder la siguiente pregunta. ¿Se aplica la presunción de autenticidad al documento electrónico? El grupo de semillero considera que sí, por las siguientes razones. Primero, existe un principio de hermenéutica jurídica en virtud del cual, si la ley no distingue, no le es permitido al intérprete hacerlo. Es decir, si el electrónico es un documento y ni el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil ni la Ley 527 de 1999 lo excluyeron de esta presunción, no hay razón para que el intérprete lo haga. Segundo, la doctrina representada por el profesor Hernán Fabio López Blanco, citado por el profesor Jairo Parra Quijano, sostiene lo mismo con base en el principio citado. Tercero, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil debe leerse en armonía con el artículo 252 y tener en cuenta que el documento elaborado es diferente del manuscrito, por ejemplo, una impresión. Cuarto, la justificación de la presunción de autenticidad está en la certeza de autoría del documento y se basa en el principio de la buena fe. Quinto, las tecnologías de la información y de la comunicación permiten identificar al iniciador de un mensaje de datos o documento electrónico e indicar si su contenido tiene su aprobación, es decir, tener certeza sobre la autoría del mismo. Entonces, posiblemente podemos decir que se trata de un documento elaborado y que goza de la presunción señalada.
Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil y Agraria, en su sentencia de tutela de segunda instancia del 8 de mayo del 2008, le negó la protección de derechos de petición y de acceso a la administración de justicia a un ciudadano que presenta su petición de tutela por correo electrónico y no por un escrito firmado. Además, el accionante no certificó tener registrada su firma electrónica. El tribunal que conoció en primera instancia del caso le pidió al accionante que presentara su petición por escrito, pero este no lo hizo. La sentencia de primera instancia fue desfavorable para el accionante, quien la impugnó por medio de correo electrónico. La sentencia de segunda instancia confirmó la de primera porque no se conoció al autor de la petición de tutela. Respecto de la actuación de la Corte podemos hacer las siguientes críticas. La petición de tutela no se inicia con un documento escrito, sino con un documento electrónico. La Corte consideró que el documento con el que debió iniciarse la petición de tutela debió haber sido escrito, olvidando la informalidad consagrada en el decreto 2651 de 1991 que permite presentarla hasta por telegrama. El mensaje de datos con el que se inició la petición de tutela es auténtico porque permite identificar al iniciador del mensaje de datos, es decir, al accionante, e indicar si su contenido tiene su aprobación, es decir, tener certeza sobre la autoría del mismo. Y la aprobación del contenido se ratifica con la aceptación de la impugnación de la petición de tutela. Por último, podemos decir que la Corte fue incoherente, ya que aunque confirma su decisión de negar la petición de amparo, tramita la impugnación que fue presentada de igual forma que la petición de tutela, es decir, por medio de un mensaje de datos. Siendo coherente, la impugnación debió haber sido rechazada. Sexto, por lo anterior, y siguiendo al profesor Jairo Parra Quijano, podemos afirmar que el continente del documento electrónico es aquel soporte o máquina en el que se encuentra y el contenido es el lenguaje electrónico. Es importante que nuestros administradores de justicia no fijen su atención en el continente como tal, ya que este no es el que le está aportando en sí algo representativo al proceso, sino que solo es un medio de reproducción de la prueba. Lo importante es el contenido. Séptimo, conforme a las tecnologías de la información y la comunicación, el proyecto del Código General del Proceso, elaborado por la Comisión Redactora, conformada por los miembros del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, consagra expresamente la presunción de autenticidad del documento electrónico. Posiblemente este proyecto será aprobado por el Congreso de la República y se resolverán todos estos problemas de interpretación anteriormente señalados. Octavo, la admisión del documento electrónico es una realidad que cada vez se hace más necesaria para dirimir conflictos que tienen directa incidencia en los derechos de las personas protegidos y coaccionados al mismo tiempo por el Estado. Pero es claro que equivale lo mismo no tener un derecho a tenerlo y no poderlo demostrar. El semillero se plantea las siguientes conclusiones. Primero, la autenticidad de un documento no parte de si es escrito o electrónico, sino de la certeza de autoría del mismo. Segundo, desconocer la presunción de autenticidad del documento electrónico rompe esa relación entre el proceso formal contenido en la ley y el debido proceso sustancial como principio constitucional, lo que podría generar una nulidad procesal. Tercero, la presunción de autenticidad se predica tanto del documento escrito como del documento electrónico. Cuarto, el proyecto del Código General del Proceso consagra expresamente la presunción de autenticidad del documento electrónico. Quinto y último, sin la aceptación del documento electrónico se verían vulnerados directamente los derechos privados de las personas, entre ellos dos muy importantes, como lo son el derecho a la prueba y el derecho a la defensa. Muchas gracias.